Bueno, iniciamos grande. Listo. El día de hoy nos vamos a trabajar, ¿qué? Las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ya con el Excel, ¿listo? Y vamos a trabajar con dos tablas de frecuencias por intervalos. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Fácil. Entonces, ¿recuerdan este ejercicio? ¿Recuerdan este ejercicio? Sí, señor. Este fue el que desarrollamos el día 15 de febrero. ¿Sí? Creo que sí. Sí. 15 de febrero. Ahí está. Se hablaba de un número de personas. ¿Cuántas personas en total? De 208 personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir la tabla de frecuencias otra vez. Esto puede ser ya más rápida, de una forma más rápida. Y vamos a calcular la media, la mediana y la moda. ¿Listo? La media, mediana y moda. Y una vez hagamos eso, calculamos medidas de dispersión. ¿Listo? Es eso, ese es el trabajo del día de hoy. ¿Listo? Entonces, empecemos con esta parte. Mi variable edad, ¿listo? Es una variable de tipo cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, ¿listo? Estoy trabajando 8 intervalos y aquí puedo identificar la amplitud, ¿listo? La amplitud aquí es de 4. Estos son la frecuencia absoluta, es decir, que hay 15 datos en este primer intervalo, hay 23 datos en este tercer intervalo, hay 28 datos en este tercer intervalo, hay 27 datos en el intervalo que comprende de 34 a estrictamente menores de 38 y así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero? La marca de clase, XY. Este va a ser el primero. Mi marca de clase. ¿Listo? ¿Quién va a ser mi marca de clase? La marca de clase se define como el punto medio, ojo, el punto medio de mi intervalo. Es decir, ¿cómo lo calculo? Fácil, aquí es 10 más 14 dividido entre 2. ¿Listo? Este va a ser 12. El siguiente, 14 más 18 dividido entre 2, que es 16. ¿Listo? El siguiente, 18 más 22 dividido entre 2, es decir, 20. Entonces, miren, dése cuenta la característica. ¿Qué? De 10 a 14 está la amplitud que es 4. ¿Listo? Esta amplitud que es 4. Y esa misma amplitud se mantiene de marca de clase de cada intervalo. De 12 a 16 hay 4, 16 a 20 hay 4. ¿Listo? Eso se va a mantener ahí. ¿Listo? Ahí está. Esa es la marca de clase. El punto medio de cada uno de mis intervalos. Mi frecuencia absoluta, este es como el tabular de mis datos. Ya los conté, ya hay cuántos. Listo. Allá simplificamos este paso. Listo. Siguiente, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Bueno, aquí es 15. Bueno, y aquí también es 15. ¿Listo? ¿Por qué? Porque inicia aquí. Recuerden que esto es diagonal descendente, ¿no? Diagonal descendente. Esta suma. Es decir, que en este espacio, el segundo intervalo va a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior más la de mi intervalo. Va a tener 33. ¿Listo? En este caso va a ser 33 más la de mi intervalo 23. Ahí está. Y así con todos. ¿Listo? Arrastro. Característica, este último dato es igual a este dato. Estos dos son iguales. ¿Listo? Esa es la característica. ¿Listo? Hasta ahí tengo la marca de clase, frecuencia absoluta acumulada. Vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Listo? Vamos a calcular la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa es el resultado entre coger la frecuencia absoluta y dividirla entre el total de mis datos. ¿Listo? Es decir, aquí me va a quedar mi frecuencia absoluta, 15, dividido entre el total de mis datos. Y puedo fijar ese valor. Ahí está. 0.07212. Siguiente. Va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Perdón, la frecuencia absoluta, sin más, frecuencia absoluta, dividido entre el total de mis datos. Y lo fijo de una vez y cierro Enter. ¿Listo? Bueno, arrastro estos valores con la característica, ojo, con la característica de que la sumatoria de todos estos me tiene que dar 1. ¿Listo? 1. ¿Qué significa que me dé 1? Ah, bueno, aquí para verificar que esta frecuencia es relativa.
Si está bien, este último valor también tiene que ser 1. Este último. Aquí tiene que ser 1. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tomamos este acá, que es el mismo. ¿Listo? Igual, sumo en diagonal descendente. Este valor más la frecuencia relativa a mi intervalo. Y arrastro. Entonces, en cuenta que el último es 1. Ahí está. Listo. Siguiente columna, el porcentaje. ¿Listo? ¿Cómo calculo el porcentaje? El porcentaje es, coja la frecuencia relativa y multiplíquela por 100. ¿Listo? Y le da el porcentaje. Aquí en el Excel, ¿cómo lo podemos hacer? Tome la frecuencia relativa. Llévela hasta porcentaje. Dígale que solo quiere los valores. ¿Listo? Los valores. Nos vamos, una vez tenga los valores, nos vamos a formato de celdas. Porcentaje. Con 2 décimas más que suficiente. A aceptar. ¿Listo? Ahí está. Y la sumatoria de esto, el 100%. Ahí tengo el 100% de los datos. ¿Listo? Bueno, esto viene aquí igual. Porcentaje acumulado. Este más este. Y voy y arrastro. ¿Ven? Ahí está. Esa es la frecuencia, la tabla de frecuencias. ¿Listo? Aquí ya la sabemos calcular. Vamos a calcular ahora la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. ¿Listo? La media, la mediana y la moda. Entonces, para eso que necesito, me va a llevar esto de acá. Esto de acá. Esto son los que necesito. Voy a llevar aquí aparte. Ahí está. Listo. Ahí están mis datos. Listo. Mi información. ¿Qué me interesa? Calcular la media, la mediana y la moda. ¿Cómo la calculo? Pues normalmente si tuviera todos los datos, los sumaría y los dividiría entre total, pero aquí no los tengo. Tengo es la tabla de frecuencias. Entonces necesito la fórmula. Miremos la fórmula. Aquí está, mira. Esta es la fórmula. Me dice, bueno, aquí es new, X barra también aplica. Me dice que es la sumatoria de los XI por FI dividido entre el total de mis datos, dividido entre el N. Ah, listo. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito? Ah, el XI por el FI. Listo. Me vengo a mi Excel. ¿Cuál necesito? Necesito XI por FI. Ahí está. ¿Listo? Y lo empiezo a calcular. Entonces, esto va a ser igual. XI, ¿quién es? Mi marca de clase. ¿Listo? Mi marca de clase. Vean la importancia de haber dejado hasta aquí digamos, el 14 abierto. Como es la variable edad, pudimos haberlo dejado de 10 a 13 años. Aquí de 14 a 17, de aquí de 18 a 21. Así. Pero si ustedes hubieran venido aquí y calcular el punto medio entre 10 y 13, le hubiera salido 11.5. ¿Listo? 11.5. Y ese 11.5 iría acá y multiplicaría este 15. Y ya me estaba como sesgando la información. ¿Listo? Desde allí la importancia hasta de utilizar bien el extremo de mi intervalo. Entonces, marca de clase por frecuencia absoluta. Enter. Aquí está. Ahí está, 180. El siguiente valor, marca de clase por la frecuencia absoluta. Y enter, listo. Y así con todos, ¿listo? Así con todos. Me interesa es la sumatoria, es decir, este valor es el que me interesa. Este es 5.600. ¿Por qué? Porque la media va a ser igual a este 5.600 dividido entre el total de mis datos. Ahí ya tengo 26.9. ¿Listo? ¿Listo? La media ya tengo 26.9. ¿Qué implica? Ah, el promedio de edad de mi población en estudio de estas personas, estudiantes, no me acuerdo qué definíamos. El promedio es 26.9. ¿Listo? ¿Cómo verificábamos que esta era en realidad la media? Que esta correspondía. Ah, recuerden por allá una propiedad de la media que decía que usted debía tomar cada valor, cada dato, ¿listo? Restarle la media, ¿listo? Y al final sumar todas esas diferencias. Y la respuesta le tenía que dar 0, ¿listo? Entonces aquí, ¿cómo va a ser con tabla de frecuencias? Ah, eso va a ser así. Usted va a coger el XI, le va a restar la media. Bueno, aquí vamos a simbolizarla como new. ¿Listo? Restar la media, ¿listo? Pero como es por tablas de frecuencia, va a multiplicar por el FI. Por el FI, ahí está. Eso es lo que hace.
¿Listo? Vamos a ver. Y al final esto me tiene que dar 0. ¿Listo? 0. O próximo a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores? XY menos, mire la media, venga para acá, menos la media. ¿Listo? Por mi frecuencia absoluta. Aquí está. Enter. Menos 200. No me importa si me da positivo o negativo. No, no importa. ¿Listo? Ese valor. Menos 223. Siguiente valor, repito lo mismo. La marca de clase. ¿Listo? La marca de clase. El XY. Bueno, no, como no puedo coger cada uno de mis datos, cojo la marca de clase. Este 16. Menos la media. Mire, aquí está. Ya la había calculado. ¿Listo? Estamos verificando la media. Por la frecuencia absoluta. Ahí está. Enter. Listo. Una vez más. Coja el XY. Quítele la media, vamos a fijarla para poder arrastrar y multiplíquelo por la frecuencia absoluta del intervalo. Ahí está. Bueno, aquí ya podemos arrastrar. ¿Listo? Ahí está. Y si yo sumo todos estos, valores, me tiene que dar 0. Efectivamente, ahí está. 0. ¿Listo? Ahí está. Si yo sumo todos estos valores, me tiene que dar 0. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. Listo, entonces continuamos. Entonces usted ya calculó la media. Me interesa ahora que calcular la mediana. La mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana? La mediana la hemos definido como el dato central de mi información organizada de menor a mayor o de mayor a menor. Listo, el dato central. ¿Quién es el dato central acá? Pues como no tengo los datos, ¿qué? Solo tengo los intervalos y cuántos datos hay en esos intervalos, no la puedo calcular exactamente, pero la puedo estimar. Es decir, ¿qué? Puedo decir en qué intervalo se encuentra. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Con esta fórmula. Aquí está, la mediana. Miren, aquí está la mediana. Esta es la fórmula para intervalos. Entonces, la mediana. Aquí se la señalo. Aquí se la voy a señalar. Entonces, la mediana va a ser igual, mire. Ahí está. Ahí se la estoy señalando, la mediana. ¿A quién va a ser igual? A un límite inferior, ¿listo? A un límite inferior más n medios, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, vea, f sub i menos 1, esto es posición, sobre la frecuencia absoluta por la amplitud, ¿listo? Pero usted va a decir, ¿pero cuál límite inferior? ¿El de toda la tabla? No, ¿listo? Como me interesa es el dato central, yo debo definir un intervalo, ¿listo? ¿Cuál intervalo? Bueno, si tengo 208 datos, ¿listo? Me interesa ubicar el dato 104, ¿listo? 104. Ah, listo, entonces, aquí, esta parte, insertar. Desplazar, aceptar. Listo. ¿Qué me interesa? Mi frecuencia absoluta acumulada, es decir, estos datos. Estos datos me interesan. Control C. Control V. Ahí están mis datos, ¿listo? Traigo mi frecuencia absoluta acumulada. Me interesa localizar el dato número 104. ¿Dónde está el dato 104? Aquí ya están localizados de menor a mayor. Aquí están los 15 primeros, aquí están los 33 primeros, aquí están los 56 primeros, los 91 primeros datos. En este intervalo, en este acá, encuentro mi dato número 104. Ah, listo. Entonces voy a trabajar sobre ese intervalo. Aquí lo voy a señalar. Sobre este intervalo. Listo. Sobre este intervalo voy a reemplazar en esta fórmula. En esto de acá. ¿Listo? Entonces, Entonces vamos a nuestro tablero. Espérenme. Listo. Entonces, vamos a empezar a reemplazar la mediana. Entonces, ¿a quién va a ser igual la mediana? Entonces, la mediana va a ser igual. Límite inferior, ¿verdad? Límite inferior, este acá. Límite inferior. ¿Quién es este límite inferior? Mírenlo, aquí está. De mi intervalo, 26. Entonces es igual a 26, ¿listo? Más, ¿listo? Más.
más, ¿quién? N medios. ¿Quién es N medios? Ah, pues N son 208, dividido entre 2. N medios, es decir, 208 dividido entre 2. ¿Listo? Menos, menos ¿quién? Mire, este es F sub I mayúscula, ¿listo? Mayúscula. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada. Pero viene F sub I menos 1, ¿listo? No significa que le quito 1, significa que la posición I menos 1, es decir, la anterior. Ah, sí está la posición F sub I, esta es la posición F sub I menos 1 y esta es la posición F sub I más 1. Ah, entonces la anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior a mi intervalo. ¿Quién es? 91. Ah, listo. Me vengo y reemplazo. Menos 91. Profe, qué pena. Cuéntame. Esas fórmulas son para tablas con intervalos, ¿sí? Sí, señor. Esto es para con intervalos. Si tú tienes todos los datos, organice menor a mayor y busque el dato de la mitad y esa es la mediana. Entonces, cuando tenemos los dos. Es que pensé que no había copiado esas fórmulas la clase pasada Ah, no, porque no, es no. que No, aquí no, en no, el no, señor. Esta es la primera vez que presentamos estas fórmulas en esta clase. Ok, ok. Esto no es para que contextualicen lo que llevan, ¿no? Como tal, esto un poco a parciales esto, ¿no? Listo. Sobre la frecuencia absoluta, mire, sobre la frecuencia absoluta de mi intervalo, el F sub I minúscula. Mire, ¿dónde está? F sub I, mire, 43. Ah, listo. Dividido entre 43. Por la amplitud. ¿Listo? ¿Cuánto da de la amplitud de mi intervalo? Ya hemos dicho que la amplitud es de 4. ¿Listo? Por 4. Desarrollemos esto. ¿Cuánto nos da? Bueno, el 26 sigue siendo 26 más, ¿qué? 104 menos 91. Esto me da, ¿qué? ¿Cuánto es que me da? 104 menos 91. A calcular. 13. 13. Sí. Gracias. 13 sobre 43 por 4. Listo. Entonces esto es igual a 26 más 13 por 4. 52. 52 dividido entre 43. Y 24 más 52 sobre 43, ¿cuánto les da, muchachos? Ahí ayúdenme. ¿Cuánto les da? 52 dividido entre 43. 27.20. ¿Cuánto? 27.20. 1.20. ¿Qué? 27.20. Listo, gracias. Ahí usted ya calculó la mediana. Ven, tome este valor y véngase acá. ¿En dónde se ubica la mediana? ¿Dónde está el valor 20, ¿qué? De 27.20? Ah, en este mismo intervalo. Ah, listo. Entonces, aquí va a estar la mediana. Ah, pero mire, la media también está en ese intervalo. Entonces va media y mediana en ese intervalo. ¿Listo? Media y mediana. Va a estar en ese intervalo. ¿Cómo hacer la fórmula? ¿Cómo hacer la fórmula? Fácil. Entonces, ¿qué me decía? Que el límite inferior, en este caso, 26. ¿Listo? Cierro aquí. Más. ¿Qué? Me hablaba de n medio, o sea, 104. ¿Sí? 104 datos. ¿Listo? O puede ponerlo así, digamos, para no ponerle el número, ponga así. Bueno, este dividido entre 2. Listo. ¿A esto le va a sumar? ¿Le va a sumar o le va a restar? Le va a restar, le va a restar. Le va a restar la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, menos este valor. Listo. Cierra acá. Esto lo va a dividir. Aquí le digo otro paréntesis. Otro paréntesis. Dividido entre la frecuencia absoluta de mi intervalo. Aquí está. Cierro. ¿Listo? Y esto. Ah, bueno, aquí este sobraba. Ahora sí, este. Lo que lo va a. Lo va a multiplicar por la amplitud. Por la amplitud que es 4.
Vamos a ver si está, efectivamente, 27.93. ¿Dónde está? En este intervalo. Ahí está. Mi dato central es de 27.20 y está en el intervalo número 5, al igual que la media. La moda. ¿Cómo calculamos la moda? Igual, con la misma fórmula. Entonces, miren, con esta fórmula acá. Voy a borrar aquí esta parte. Nuestro procedimiento de la mediana. Ya borrar. Y vamos a trabajar. ¿Listo? Al igual que la mediana, usted tiene que definir un intervalo. ¿Cuál intervalo? ¿Cuál intervalo va a trabajar esta fórmula? Véngase a su tabla de frecuencias. Identifique entre estos cuál tiene mayor frecuencia. Ah, el que tiene mayor frecuencia es 43. Listo, entonces va a trabajar con ese intervalo. Listo, con ese intervalo que tenga mayor frecuencia. ¿Listo? Vámonos a ver. Entonces, reemplacemos. ¿Quién va a ser? El límite inferior del intervalo más la frecuencia absoluta de mi intervalo menos la frecuencia absoluta anterior a mi intervalo. Es decir, aquí va a ir el f sub i, que es 43. ¿Y cuál es el f sub i menos 1? El anterior, mire, el 35. Ese es. Sobre, bueno, esto es lo mismo que esto. Más mi frecuencia absoluta, que es 43, menos el f sub i más 1, es decir, la siguiente. Entonces va a coger 43 menos 28. Eso es lo que hacemos. Por la amplitud. Listo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo. Empecemos aquí. La moda es igual. Límite inferior. ¿Qué es el límite inferior de mi intervalo? 26, ya habíamos hablado, 26. Más, bueno, aquí voy a poner un 26 así. Me decía, la frecuencia, mire el f sub i, ¿listo? Y en este caso, ¿quién es? Mírenlo, aquí está, este 43. 43. Menos, ¿quién le va a restar? La frecuencia absoluta anterior a mi intervalo. Si este es mi intervalo, ¿cuál es la frecuencia absoluta anterior a este? 35. 43 menos 35. Dividido, bueno, igual, 43 menos 35, ¿listo? Más mi frecuencia absoluta, que es 43, menos la frecuencia absoluta siguiente, posición. Entonces, si estoy trabajando en este intervalo, mi frecuencia absoluta es 43, la siguiente es 28. Menos 28. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Por la amplitud. Por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud es de 4. Desarrollemos esto. Entonces, esto va a ser igual. 26, bueno, sigue siendo 26 más 43 menos 35. 8. 8. Y entre 8 más 43 menos 28. ¿Son qué? 15. 15. ¿Listo? Por la amplitud que es 4. Esto es igual. El 26 más 8 por 4, 32 sobre 23. Ayúdenme con el cálculo de esta operación. 26 más 32 sobre 23. 27.39. 27.39. Listo. Nos venimos para acá. Y me dice que la moda es 27.39. ¿Listo? 27. Voy a ponerla por acá. 27.39. Esa es la moda. ¿Listo? ¿En qué intervalo está? En este intervalo. Ah, listo. Entonces la media, la mediana y la moda, que son medidas de tendencia central, están en el centro de mi información mediana. Más o menos en el centro. ¿Listo? Así calculo la media, la mediana y la moda. ¿Cómo la calculamos en Excel? Listo. Entonces, empecemos entonces. ¿Quién va primero? El 26. ¿Listo? 26. Más mi frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta. Ahí está. Menos mi frecuencia absoluta anterior a esta. Ahí está. ¿Listo? Y todo esto lo divido. Todo esto lo divido ¿entre quién?
entre, igual, bueno, E22 menos E21. E21 más ¿qué? E22, que es mi frecuencia absoluta, 43. E22 menos la frecuencia absoluta siguiente. Ahí está. Listo, cierro uno, cierro dos. Aquí ya cerré el tenedor. Cierro otro por la amplitud. Por 4. Y cierro. Vamos a ver si me coincide. Ahí está. 27.3919. Ahí está. Es igual. Perfecto. Listo. Entonces la media, la mediana y la moda están en el mismo intervalo. Media, mediana y moda. Listo. Están en mi intervalo. Aquí ajustar texto. Ajustar texto. Media, mediana y moda. Preguntas hasta acá, dudas, inquietudes hasta acá. Tengo una pregunta. Cuéntame. Que no me quedó muy claro cómo se sacó el límite. ¿El límite? El límite Sí, inferior. señor. ¿De quién? ¿De la mediana o de la moda? De la mediana. Listo, la mediana. Tú tienes 208 datos, ¿listo? Te interesa el dato central. Entonces, ¿quién es el dato central de 208? La mitad de 208 es 104. 104. Debes buscar el dato 104, ¿listo? ¿Dónde lo vas a buscar? Aquí, en la frecuencia absoluta acumulada, en esto. Y empiezas, aquí están los primeros 15. Aquí en este punto ya llevas 33, que abarcan estos dos intervalos. En este punto llevas 56 datos que abarcan estos tres intervalos. En este punto llevas 91 datos que abarcan estos cuatro intervalos. Y en este punto hay 134. Significa que el dato 104 que estás buscando está en este intervalo. Por lo tanto, señalas este intervalo y trabajas a partir de este intervalo. ¿Por qué? Porque ahí está el punto central de la información. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, profe. Gracias. Profe, y Cuéntame. sigamos el 2, pues en la frecuencia absoluta llega a ser el total un número impar. N más 1. Ahí. Ok. Gracias. N más 1. Listo, vale. Listo, ya tengo la media, la mediana y la moda. Ahora voy a calcular las medidas de dispersión, nuestras medidas de dispersión. Cuéntame. El intervalo no es sino... Sí, pues el intervalo que se selecciona ahí, se cogió el total y lo dividió en dos, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo. Sí, señor. Cogí 208, que es el total de mis datos. Dividí en 2, me dice 104. Voy y busco el dato número 104. Ah, el dato 104 está en este intervalo. Listo. Entonces vamos ahora con las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? El rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Estándar. ¿Listo? ¿Qué me interesa? Que si aquí llego a este valor de acá, a este de acá, que puse aquí en verde, si llego a este valor, ¿listo? Y es pequeño respecto a los datos que estoy manejando acá, si es pequeño, significa que es homogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Que los datos son muy parecidos entre ellos, ¿listo? ¿Qué pasa si el dato que llego a calcular aquí es grande respecto a estos datos? Significa que la información es heterogénea. ¿Qué es que sea heterogénea? Que no es muy parecida, es decir, que va a tener un 5, un 10, un 15, un 50, un 1000, un millón, así, etcétera, ¿listo? Es eso. Entonces, el rango. ¿Cómo defino el rango? El dato más grande menos el dato más pequeño. ¿Quién es el rango acá? ¿Cuánto vale el rango? 32, ¿no? 32. Perfecto, listo. La desviación media. ¿Cómo calculo la desviación media? Listo. Esa era la sumatoria de cada uno de mis datos menos la media en valor absoluto. ¿Listo? Pero por la frecuencia. Sí, claro, ya me acordé. Entonces es el XI menos
la media, que aquí vamos a decir que es U, ¿no? En valor absoluto por el F sub I, por su frecuencia absoluta. Listo, ahí está. Entonces, usted va a coger su dato. En valor absoluto, siempre en valor absoluto. Y acuerdo. ¿Quién es el XY? Mírenlo, aquí está, la marca de clase. 12. ¿Listo? Réstele la media. La media, aquí está. ¿Listo? Y a ese valor, multiplíquelo por la frecuencia absoluta de cada uno de sus intervalos. En este caso, 15. A 223. ¿Listo? Si se dan cuenta, son estos mismos valores, pero en positivo. ¿Listo? Va otra vez, para el segundo intervalo. Entonces, A veces, valor absoluto. ¿De quién? Del XY, de mi segundo intervalo, ¿quién es? 16, menos la media. ¿Y dónde está la media? Aquí está. Ahí está la media. ¿Listo? Por la frecuencia absoluta. En este caso, que es 18. Ahí está. ¿Listo? Una vez más. Bueno, ABS, valor absoluto. ¿De quién? Del XY. En este caso, el tercer intervalo es 20. Menos la media. Mírenla, aquí está. Voy a fijarla una vez. Ahí está. Por mi frecuencia absoluta. Por 23 en este caso. ¿Listo? Arrastro estos valores. ¿Listo? Voy a sumar estos valores. Me interesa el total. Ahí está, 1364. Entonces la desviación media va a ser igual a 1364, que es la sumatoria de todos estos, sumatoria, dividido entre el total de mis datos. Y entre la desviación media, es decir, en promedio, cada uno de los datos está variando respecto a la media en 6.55. Listo. Ahí obtuve la desviación media. ¿Listo? ¿Qué hice? El XY menos la media en valor absoluto por la frecuencia absoluta. Sumo todos esos valores y divido entre el total de mis datos. Ahí está. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue la varianza. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? Era coger el XY y restarle la media, la diferencia respecto a la media, elevar esa distancia al cuadrado. ¿Listo? Y multiplicarla por el EPI. Entonces, eso me va a quedar. Y ¿qué más? Doble paréntesis. XY menos la media, ¿listo? Elevada al cuadrado por mi frecuencia absoluta. Esa es la que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar? El XY, ¿quién es el XY? 12 para el primer intervalo. Bueno, pero falta un paréntesis. Ahora sí, XY, ¿quién es el XY? Mírenlo, aquí está, 12. Quítele la media, mírenla, aquí está la media. ¿Listo? A esa distancia, elévela al cuadrado. ¿Listo? Y lo que le dé, lo multiplica por la frecuencia absoluta, por este 15, en este caso. Enter, 3340. No importa que le dé grande, no importa. ¿Listo? No importa. Va otra vez. El XY, ¿quién es el XY? El segundo intervalo, 16. Quítele la media, mira, aquí está, 16, 26.9. ¿Listo? A esa distancia, elévela al cuadrado, al 94. ¿Cuadrado? ¿Listo? Y a lo que le dé, lo multiplica por la frecuencia absoluta, por el 18. Ahí está, 2147. Listo. Siguiente va, la última. Otra vez. El XY menos la media. Aquí está, voy a fijar la media para poderla arrastrar. Eleve al cuadrado. ¿Listo? Y multiplique por la frecuencia, en este caso es 23. Frecuencia absoluta, ¿no? Enter. Listo. Vamos a arrastrar estos valores hasta acá. Listo. Ahí está. Voy a sumar estos valores porque recuerden que estoy buscando la sumatoria de los XY menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Divido entre n. ¿Listo? Entonces, sumo todos estos valores. Aquí está. 13.134.77. ¿Listo? Este valor como tal es el que me interesa, ¿no? Este valor. Son las sumatorias. Oscuro. Estos valores, ¿listo? Entonces, para la varianza es este. Tomo la sumatoria de todos estos valores, 13.134.77, y lo divido entre el total de mis datos. Mira, aquí está. Enter. La varianza, la variabilidad de mi población, de mi muestra, de mi información,
es de 63.14. ¿Listo? Este 10, este 18, este 22, este 30, este 26, este 18. Todos los datos están variando respecto a ellos mismos, entre todos ellos, en 63.14. ¿A qué llego? A la desviación estándar, que es la que me interesa. ¿Cómo la calculo? Fácil. Raíz ¿de quién? De la varianza. Miren, aquí se la calculo. Listo. Y el valor que me dé, si es pequeño respecto a la información que estoy trabajando, si es pequeño, es homogénea mi información. ¿Qué es que sea homogénea? Que los datos son muy similares, son parecidos. ¿Listo? ¿Qué pasa si el dato que obtengo es grande respecto a esta información, respecto a estos datos? Significa que los datos son heterogéneos. ¿Qué es que sea heterogéneo? Que no son muy parecidos. ¿Listo? 7.94. Medio. Les pregunto, 7.94 respecto a estos datos de acá, ¿es un valor grande o es un valor pequeño? ¿Qué dicen? 7.94 respecto a los datos que aquí tengo. ¿Es un valor pequeño o es un valor un valor grande? ¿Qué dicen, muchachos? Que es un valor pequeño. Exactamente, es un valor pequeño. ¿Qué significa que sea pequeño? Que es Es homogéneo. Listo. ¿Y qué es que sea homogéneo? Que los datos son muy parecidos entre ellos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas. ¿Cómo era la desviación estándar? Dime, ¿cómo, perdón? ¿Cómo era la fórmula de la desviación estándar? Es la raíz de... La varianza. La fórmula de la varianza. No. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Sí, señor, la raíz de la varianza. Gracias. Listo, vale. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Profe, qué buena, ¿será que pueden repetir el de la varianza? Claro que sí. Todo otra vez listo. Va todo el de la varianza. Mira, aquí vamos a borrar esto. Para volverlo a hacer todo desde el... Esta es la varianza. Vamos a volverlo a hacer. No, pero no todo, solo la fórmula. Es que no me alcanza a notar. Ay, ya me hubieras dicho ya. Bueno. ¿Qué? ¿La fórmula? La fórmula es esta. Va a coger el XY, bueno, entonces, XY, la marca de clase, le va a restar la media. La media. ¿Listo? A esa diferencia la va a elevar al cuadrado. ¿Listo? Y lo multiplica por el FI. Este 15. ¿Listo? Y ahí ya obtiene su valor. Hace eso con todos estos. No importa que le dé grande. Bueno, claro que aquí me quedo mal. Espere. Aquí por el FI me faltó. Por FI. Por FI no, sino por el 15. Por el 15. ¿Listo? Y enter. Ahora sí. 3.340. ¿Listo? ¿Sí era ese paso? No, señor, era el de la varianza. O sea, ¿cómo llegamos a este 63? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Este es el resultado de la sumatoria de todo esto. Mira, aquí está. La sumatoria es esta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente tomo la sumatoria y lo divido entre el total de mis datos, 208. Y ahí ya está, 63.14. Esa es la varianza. Profe, qué pena, me dejaría ver la fórmula del Excel para la moda. Para la moda. ¿Esta te refieres? Pero sí. Creo que, bueno, no sé si ahí la alcanzas a ver, ¿no? Sí la veo, sino que creo que es por los paréntesis que no me sale Ok. la operación. Listo. Después del 26, o sea, después del signo más, yo puse 3 paréntesis y después cerré con 3 y 4. Uy, no. Está complicada así. Profe, tengo una duda en esa fórmula. ¿En cuál? En esa que estás mostrando, ¿por qué lo multiplicamos por 26 si es una multiplicación? La estoy sumando por 26. ¿Por qué por 26, profe? Porque la moda va a trabajar también un intervalo. Mira la fórmula.
La moda trabaja un intervalo con un límite inferior. ¿Y cuál es el límite inferior de ese intervalo? Es 26. Y de allí sale ese 26. Gracias. Listo, vale. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. Profe, ¿varía en algo si no es homogénea? Si no es homogénea, entonces es heterogénea. Heterogénea. ¿Y cómo se ¿Me dejarías interpreta ver eso? las Entonces, si es anteriores? homogénea, los datos son muy parecidos entre ellos, es decir, hay 15, 16, están muy cercanos, son muy próximos entre ellos. Si es heterogéneo, significa, digamos, yo tengo el 5, tengo el 100, tengo el 542, tengo el 2100, ¿listo? Así, o sea, estos datos son homogéneos. ¿Por qué? Porque son muy distantes, no son nada parecidos, ¿listo? Mientras que si tengo por otro lado, tengo 8, tengo 10, tengo 9, tengo 13 y tengo 15, si te das cuenta, estos datos son más parecidos entre ellos. Por lo tanto, puedo decir que estos datos son homogéneos y que estos datos son heterogéneos. ¿Listo? A eso se refiere. Una desviación estándar pequeña respecto a la información que estoy trabajando significa que los datos son pequeños, que son muy parecidos entre ellos. Y una desviación estándar grande respecto a la información que estoy trabajando significa que los datos son heterogéneos, que no son muy parecidos. ¿Listo? A eso se refiere homogéneo y heterogéneo. No hay más clasificaciones. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Y qué número más o menos sería como para decir que es grande? Esa es la desviación estándar para decir que es Es que eso es relativo, porque mira, aquí nosotros estamos trabajando edades entre los 10 y los 42 años. Entonces, este 7.94 es pequeño respecto a esto. Digamos, aquí para que esto fuera heterogéneo, tendría que darte por ahí un 45, ¿listo? 45.5 más o menos. No, y aún así es grande respecto a esta información. ¿Listo? Pero entonces no hay un número exacto. ¿Por qué? Porque digamos, si yo estoy trabajando números de 0.01, 0.0023, 0.0042, 0.0017. Aquí la desviación estándar, ¿listo? Va a ir dependiendo respecto a la información. Puede decirte que la desviación estándar es de 0.02. ¿Listo? Esta fue tu desviación estándar. Este dato respecto a estos, ¿es grande o es pequeño? Este dato respecto a estos, ¿es grande o es pequeño? Es como mediano, ¿no? Esto como No es como pequeño, grande. como- Es como grande. ¿Sí? Grande. Entonces significa porque que... sería más grande el 0,0045. No, porque mira, aquí es 0.00. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí Es que no es el 0,02. Ok, ¿ves? Entonces, este dato respecto a estos es grande. ¿Listo? Por lo tanto, digo que es heterogéneo. ¿Listo? Y aquí, mira, por lo menos aquí 7.94 respecto a este ya es más grande, pero no es homogéneo. Y aquí lo catalogizo como heterogéneo. Siempre es en base a mis datos que estoy trabajando. ¿Listo? En base a mis datos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Me dejaría ver las fórmulas que tienes en la otra hoja? Claro que sí. Esta es de acá, ¿sí? Listo, profe, gracias. Listo. Muchachos, todo por hoy. No se les olvide el viernes parcial. ¿Listo? Viernes. Listo, profe, gracias. Que antes de irse, nombre y código, por favor. Profe, una cosa, Cuénteme. lo que pasa es que en el campus no me aparecen los videos de otras sesiones. No sé si ¿Los qué? los videos de las otras sesiones. Ya reviso, a ver que tal vez está rankeado oculto. Listo, yo reviso. O no sé si de pronto yo estaré en el campus. Santiago, ¿qué eres tú? Santiago Moreno. Bueno, listo. Moreno Quintero. Déjame, yo reviso
te comento. Y si no, de todos modos, yo te las comparto por, ¿qué? Por Telegram. ¿Listo? Bueno, gracias. Yo voy a hacer todo lo posible para que estén en el campus. ¿Listo? Bueno, gracias. A ustedes. Profe, Cuéntame. profe, es que imagínate que no me dejó entrar a Telegram. ¿Cómo así que no te... Pues es que, o sea, una compañera me envió el link Sí. y pues para unirme al grupo y no me dejaba. No, o sea, no me deja. Raro. Listo, vamos Y que... ya intenta. Aquí ya te comparto el grupo, el enlace por aquí por el chat. Y te unes aquí a ver si es que es tan raro. Bueno, sí, señor. Profe, qué pena. Cuénteme. ¿Me podría dejar ver nuevamente la fórmula de la moda? Voy a tomarle un pantallazo porque es que no sé qué me falta o qué me sobra. ¿En Excel o en...? Sí, en Excel, profe. Listo, entonces en Excel está acá. Espera. La moda, aquí está. Listo, profe, gracias. ¿No? Entonces, civil B, probabilidad civil B. ¿Y qué? Profe, su merced vuelve a subir a Telegram, ¿verdad? La grabación. Claro, siempre, sí, señor, siempre. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, que no se te olvide hacerme el favor de enviarme el link. Espera, no me cuelgues que ya te lo estoy aquí buscando. Bueno, sí, señor. Introduce. A ver, aquí está en chat, listo. Mira ahí. Ahí te lo envié. Verifica, porfa. Sí, profe, ya me llegó. Listo.